Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8 de la mañana, 7 de la mañana en Canarias. Aquí seguimos en Radio Libertad. Vamos con las noticias de las 8, con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Continuamos actualizando a esta hora la información de la jornada, hablando de las comparecencias por el llamado caso de las mascarillas, con una noticia que nos llega desde el Congreso, y es que definitivamente los fiscales salen de la lista de comparecientes y no tendrán que ir a declarar. Todos los partidos, salvo Esquerra Republicana y Junts, han secundado la exclusión de los fiscales de la lista de comparecientes. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ya había demostrado su oposición a que declararan los fiscales, así que salen de la lista el fiscal anticorrupción, Alejandro Luzón, el fiscal jefe de la Fiscalía Europea, Laura Codruta Kövesi, y la responsable de la Fiscalía Europea que investiga el caso Koldo, que es Ignacio Lucas. Así lo quería el Gobierno y así lo ha pedido el fiscal general del Estado. Las comisiones de investigación no tienen como función revisar ni los procedimientos ni la respuesta de los tribunales y, por supuesto, ni la responsabilidad de los jueces y de los fiscales en dichos procedimientos. El ordenamiento jurídico sencillamente lo prohíbe. Así es como se defiende el Estado de Derecho. Así es como se defiende el Estado de Derecho. Tras la primera jornada de comparecencias, la comisión se ha reunido a puerta cerrada para decidir cómo se resolvía esta cuestión y finalmente se ha votado excluir a los 3 fiscales de la lista. La decisión ha contado con el apoyo de todos los grupos, incluidos PP y Vox, aunque por diferentes motivos. Solo han votado en contra Esquerra Republicana y Junts, y Bildu, que no ha estado. Curioso el episodio, pues porque se pueden extraer muchas lecciones de él. El asunto es el siguiente: se hace una lista de comparecientes para la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados y entonces pues resulta que meten ahí a 3 fiscales, incluido uno de la Fiscalía Europea. Automáticamente, pues desde distintos medios de comunicación, incluyendo este, levantamos la voz para señalar que aquello, para empezar, era inaceptable en sí mismo, y segundo, allanaba el camino para que los separatistas pudieran luego llamar a jueces y a fiscales para fiscalizarles a ellos por haber perseguido el golpe de Estado separatista. Las famosas comisiones para el lawfare. Bueno, y entonces se filtra la noticia de que es que se habían metido, el PSOE había metido en la lista de comparecientes a esos 3 fiscales porque es que Bolaños no sabía nada. Le habían metido un gol desde el Grupo Socialista en el Congreso. Y entonces ahora resulta que el Partido Socialista logra sacar a los 3 fiscales de la lista de comparecientes con el voto en contra de los separatistas, que ven cómo se les escapa el precedente que querían meter para llamar a gente del mundo de la justicia a las comisiones de investigación como investigadas. Y sale Bolaños a sacar pecho diciendo: así es como se defiende la democracia. Pero si los habíais metido vosotros, tío. ¿Cómo? O sea, se defiende la democracia deshaciendo las torpezas que vosotros mismos cometéis. Llama la atención que el Partido Socialista recule. Sánchez no es muy de recular, pero en esto han reculado. ¿Por qué? Pues imagino que porque las quejas desde el mundo judicial habrán sido lo suficientemente estruendosas como para que el Partido Socialista haya visto que se está arriesgando a una rebelión de los fiscales. Pero no solo. Imagino que desde Europa, en primer lugar, se habrá visto con estupefacción cómo el gobierno hacía algo que precisamente viene a darle a los separatistas la herramienta para someter a examen a jueces en el Congreso, en contra de lo que el propio gobierno había dicho a Europa. No es verdad que nosotros vayamos a permitir que los separatistas con la ley de amnistía puedan llamar a los jueces. ¡Toma! Y va el PSOE y llama a
los fiscales. Con lo cual desde Europa habrán dicho, tíos, pero si nos habíais dicho que no se iba a poder llamar a fiscales y jueces al Congreso y ahora los llamáis vosotros mismos. Y luego aparte, me supongo que un fiscal europeo recibe la noticia de que le han incluido en una comisión de investigación del Congreso español y habrá puesto el grito en el cielo. Habrá dicho, ¿qué? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Que me quiere usted hacer ir a declarar a España? Pero está flipando. Bueno, pues mira, me parece muy bien que recule el Partido Socialista. Me parece muy bien que deshaga las maldades que el mismo Partido Socialista hace. Quiere decir que está hoy un poquito más bizcochable que ayer. Y bastante más bizcochable que hace un mes. Pues ya saben ustedes, apreteu, apreteu. Los que sí han participado en las comparecencias por el caso de las mascarillas han sido Koldo García y Salvador Illa. Por un lado, Koldo García participó en esa comisión del Senado donde se acogió al derecho a no declarar. Y en otro lado de la balanza escuchamos a Salvador Illa, el que era entonces ministro de Sanidad, que admitió que unos pocos se aprovecharon de los contratos durante la pandemia. El exasesor del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, Koldo García, insiste en guardar silencio prácticamente durante toda la sesión, salvo para decir que le han crucificado mediáticamente. Y en el otro lado de la balanza, como les decimos, Salvador Illa admite que unos pocos se aprovecharon de los contratos durante la pandemia. El que fuera ministro de Sanidad insiste en que los contratos de material anti-COVID eran muy difíciles de detectar para las administraciones, dado el contexto en el que nos encontrábamos. Claro, y por eso instauraron un sistema de opacidad que duró muchísimos meses, porque como era difícil de detectar si había golfos ahí ofertando a la administración, pues ¿para qué hacer las contrataciones lo más transparentes posible? ¿Para qué dar pie a que periodistas, ciudadanos de a pie, pudieran comprobar por sí mismos quiénes estaban ofertando a las administraciones? ¿Para qué renunciar a poner estados de alarma inconstitucionales que impidieron durante muchísimo tiempo a los periodistas, a los propios diputados, a los ciudadanos, fiscalizar la labor del gobierno? Había golfos que trataban de aprovecharse, dice Illa, pero a él no se le ocurrió, por ejemplo, que una manera de detectar a los golfos es ver, pues por ejemplo, que no se dedican a aquello que están suministrando. Por ejemplo, si contratas a gente que tiene una empresa de cosméticos o una empresa de yesos, si contratas a gente que nunca ha suministrado material sanitario, a lo mejor resulta que la probabilidad de que te toque un golfo es mayor, don Salvador Illa. No sé, digo, es lo que se le ocurriría a cualquier persona normal con dos dedos de frente. Si contrato a alguien que no tiene ni siquiera dirección conocida, pues a lo mejor resulta que es un golfo. Si contrato a un tío de nombre rarísimo que tiene una empresa en Singapur, pues a lo mejor resulta que es un golfo. Oiga, también en Asia hay golfos, ¿eh? Espero que las denuncias presentadas contra Illa, por ejemplo, Vox, si no me equivoco, tiene presentada una, pues lleguen a buen puerto, porque a raíz del estallido del caso Koldo, lo que hemos comprobado es que hubo gente que hizo mucho dinero traficando con el material sanitario, mientras los españoles morían a decenas de miles. Ahora, pues con las comisiones de investigación nos van a intentar tener entretenidos y calladitos y que nos fijemos en todo el circo en lugar del lomollar. Lomollar es qué miembros del Partido Socialista o de otros partidos se forraron como cerdos mientras la gente moría. ¿Quién dio las órdenes para contratar a golfos? ¿Quiénes sabían que esas órdenes existían? ¿Quiénes facilitaron esa contratación? ¿Y cuánto dinero de lo que se gastó en material sanitario
ha ido al final a bolsillos particulares de gente relacionada con el Partido Socialista o con cualquier otro partido? Les recuerdo a ustedes que mientras que todos estos golfos que dice ella que había se enriquecían, se forraban como cerdos, el gobierno de Sánchez se incautaba del material sanitario que una organización de residencias de la tercera edad traía para España. Es decir, mientras que traficaba con mascarillas, las que otros traían para que los ancianos no murieran como perros en las residencias, resulta que se las incautaban. Porque lo que les interesaba era la sanidad de la gente. O lo que les interesaba era tener el monopolio para poder meter cuanta más mano mejor. Porque esa es la sospecha que todos tenemos. En fin, confío cero en las comisiones de investigación. Espero que la justicia pues haga un poquito más, aunque no sé, tampoco soy demasiado optimista. Abrimos la página internacional hablando de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que ha aprobado un paquete de ayudas para Ucrania, Israel y otros aliados. La mayor parte del dinero irá al gobierno de Kiev, que recibirá por fin material por valor de unos 57.000 millones de euros. Este paquete llevaba 6 meses bloqueado por un grupo de legisladores republicanos que exigían a cambio medidas contra la inmigración en la frontera con México. Ucrania apenas tiene ya munición para hacer frente a Rusia. En algunos lugares del frente, por cada disparo de artillería ucraniano, los rusos lanzan hasta 10, según las informaciones promovidas por Zelensky. Con este paquete de ayudas no solo llegará artillería, sino también misiles de mayor alcance y también misiles antiaéreos para proteger ciudades e instalaciones eléctricas de Ucrania. La Unión Europea y la OTAN han saludado la aprobación de estas ayudas, que el Senado ratificará en los próximos días. Pues ya lo comenté ayer, es una excelente noticia que se apruebe este paquete de ayuda. En los últimos meses, y sobre todo a raíz de que el foco informativo se ha trasladado a Gaza desde el 7 de octubre por razones lógicas, pues Ucrania es esa especie de lugar olvidado y dejado de la mano de Dios, donde los rusos llevan desde hace muchísimo tiempo, desde hace muchos meses, avanzando poquito a poquito. No son avances espectaculares, aquí tomo una trinchera, allí un pueblito, aquí traspaso un río, pero poquito a poquito van empujando a los ucranianos. Porque Putin es un dictador que tiene a su servicio a un país enormemente más grande que Ucrania. Un país además que está recibiendo una cantidad ingente de dinero. Por ejemplo, de España, que ha disparado sus compras de hidrocarburos a Putin y le está sufragando el esfuerzo bélico. Putin es un dictador que no tiene reparo en mandar al frente a oleada tras oleada de gente sin ninguna preparación militar que mueren pues en una proporción enormemente mayor que los ucranianos. Pero claro, los ucranianos pues tienen su capacidad de resistencia, tienen sus stocks de armamento, tienen sus stocks de defensores, y Putin va poquito a poquito rebañando y rebañando. Y mientras tanto, todo Occidente parecía haberse olvidado de que Ucrania estaba ahí. Me alegra enormemente que ese olvido se haya corregido. Esperemos que sirva para poder poner en las manos de Ucrania lo que necesita para defenderse de la agresión de un tirano invasor como es Putin. El jefe de la inteligencia militar de Israel dimite por no prevenir el ataque de Hamás. El general de división Aaron Haliba es el primer cargo que renuncia por la matanza cometida el pasado 7 de octubre en el kibutz. Además de su dimisión, ha solicitado una comisión de investigación. En un comunicado explica que sus funcionarios militares y también de inteligencia pasaron por alto o ignoraron algunas advertencias, por lo que reconoce que no estuvo a la altura de la tarea que se les había encomendado. Añade en su nota de renuncia que llevará consigo el horrible dolor de la guerra para siempre. Haliba es por el momento el único alto cargo israelí en dimitir por los fallos de inteligencia que llevaron a que jamás pudiera llevar a cabo el pasado 7 de octubre el ataque más sangriento sufrido por Israel en toda su historia. Indudablemente lo que se produjo el 7 de octubre es una masacre contra los judíos
la peor desde el Holocausto, la peor desde la Segunda Guerra Mundial, la peor desde la época nazi, y el único responsable es quien comete esa masacre. Hamás, los terroristas de Hamás, y todos aquellos que les apoyan, todos aquellos que les jalean, todos aquellos que les disculpan. No hay nunca ninguna disculpa para la barbarie más absoluta. Pero está claro que el 7 de octubre el fallo de inteligencia en Israel fue clamoroso. ¿Cómo es posible que pudiera Hamás irse armando, ir creando su red de túneles amplísima que cubre todo el subsuelo de la Franja de Gaza? ¿Cómo es posible que pudieran ir preparando el asalto a Israel y nadie en las fuerzas en los servicios de inteligencia israelíes fuera capaz de detectarlo? El fallo de inteligencia, repito, es evidente. No era el momento, por supuesto, tras el 7 de octubre, para que se produjeran dimisiones, pero ha pasado el tiempo. Ya han pasado más de 6 meses de aquel crudelísimo ataque. Y en esos 6 meses, pues Israel pone en marcha sus comisiones internas de investigación. Y pasado un tiempo, pues acaba de dimitir el jefe de la inteligencia militar, que evidentemente cometió una negligencia, tal vez no él personalmente, pero al final dependía de él en buena medida el avisar al gobierno israelí de que algo se estaba cociendo. Hay una película muy buena que es Golda, sobre la vida de Golda Meir. Está basada en las memorias de Golda Meir, que por cierto les recomiendo. Si han leído ustedes, por ejemplo, O Jerusalén, pues tendrán una visión bastante cercana a la realidad de lo que fue la independencia del Estado de Israel. Y lo que pasa que es una visión, pues hombre, muy novelada, muy épica, quizá no refleja adecuadamente lo que son los detalles reales. En ese sentido, las memorias de Golda Meir pues están muy bien, porque Golda Meir cuenta cómo ella vivió la creación del Estado de Israel, cómo ella vivió pues su infancia antes de aquello, cómo ella vivió su presencia al frente del gobierno israelí en diversas ocasiones, incluido aquel Yom Kippur, donde Israel fue también tomado por sorpresa. Y si leen ustedes las memorias o ven la película Golda, pues verán que los israelíes lo que hacen es hacer una comisión de investigación, eso sí, en serio, no como los circos que montamos aquí en España, para ver quién ha fallado y para corregir los errores de cara a poder evitar ataques futuros. Y son implacables. En Israel, Golda Meir era pues casi Dios. Una de las personas sin las cuales no se hubiera producido la creación del Estado judío. Yo creo, sin exagerar, se podría decir que Golda Meir es la madre del Estado judío. Bueno, pues se la somete a comisión de investigación tras el Yom Kippur, como al resto de su gobierno y a sus subalternos. Porque al final, de lo que se trata es de sobrevivir. Si Israel ha logrado sobrevivir hasta este momento, rodeado como está, de gente dispuesta a acabar con él, es precisamente porque ponen la voluntad de sobrevivir por encima de todo, lo cual implica, entre otras cosas, hacer las cosas bien para sobrevivir. Y ante cualquier fallo, pues son entre ellos mismos inclementes. Y por cierto, les recomiendo que vean la película o lean las memorias de Golda Meir para darse cuenta de algo de lo que la gente no es consciente. Israel no es un todo homogéneo. Israel es un país democrático,
donde hay gente que es partidaria de deberíamos echar a los palestinos al mar, y hay gente que es partidaria de a lo mejor nos tendríamos que ir al mar nosotros. Y entre esos dos extremos pues te encuentras de todo. Gente que es partidaria de más mano dura con los terroristas, gente que es partidaria de negociar, gente que es partidaria de que no pueda salir un terrorista de la cárcel, gente que es partidaria de reinsertarlos, gente que es partidaria de inducir divisiones en el bando palestino, gente que dice que el bando palestino son todos lo mismo. Hay gente para todo en Israel. Y entre ellos, la pelea política es brutal. Y Netanyahu, los enfrentamientos con otros políticos son brutales. Y uno de los problemas, tal vez, aquí estoy elucubrando, que hubo antes del 7 de octubre es precisamente los enfrentamientos de determinados miembros del ejército con Netanyahu. A lo mejor resulta que por animadversión hacia Netanyahu no se hicieron las cosas bien, o al revés. A lo mejor resulta que es que Netanyahu por animadversión hacia los otros no hizo las cosas bien. Pues no lo sé, pero de lo que sí estoy seguro es de que en Israel van a llegar hasta el final para averiguar quién no cumplió con lo que de él se esperaba para impedir el pogromo del 7 de octubre, y ese alguien pues pagará con su cargo, o en caso de que hubiera habido cualquier otra cosa, cualquier otra negligencia más grave, pues a lo mejor incluso con cárcel. Vaya usted a saber. Pero desde luego Israel tiene la voluntad de sobrevivir y lo organiza todo según esa premisa de partida. Ojalá en España tuviéramos esa misma voluntad tan fuerte como la que Israel tiene. En Estados Unidos aumentan las protestas antisemitas en las universidades. Decenas de estudiantes del MIT, Emerson College y Tufts han levantado campamentos siguiendo los pasos de la Universidad de Columbia. La instalación de las tiendas de campaña en los campus comenzó el domingo por la noche y los estudiantes se han ido extendiendo más por los terrenos del campus durante la jornada de hoy en sus respectivas universidades, después de que Columbia se llevaran a cabo algunas manifestaciones violentas que se saldaron con el arresto de más de 100 estudiantes. La Casa Blanca también se ha pronunciado sobre las protestas antisemitas en las universidades. Andrew Bates, el subsecretario de Prensa, ha emitido un comunicado condenando firmemente estas protestas antiisraelíes que, como les decimos, se están extendiendo por varias universidades del país. Pues nueva ofensiva de los antisemitas en Estados Unidos, motivada por una cosa, seamos conscientes. En noviembre hay elecciones. Elecciones presidenciales, y de la misma manera que la ayuda a Ucrania dividía a los republicanos, hay republicanos porque son aislacionistas por naturaleza y dicen que se nos ha perdido a nosotros allí en Ucrania, el dinero está mejor aquí para blindar la frontera sur y cosas de esas. También hay algún republicano que yo sospecho que es, en fin, un poco pro-Putin, pero son los menos. Yo creo que los más son simplemente de utilizar argumentos que desoyen lo fundamental, que es que Estados Unidos, le guste o no, es la primera superpotencia y tiene que cumplir con sus obligaciones para con el resto del mundo. Pero bueno, igual que lo de Ucrania divide al Partido Republicano, lo de Israel divide, ¿y de qué manera?, al Partido Demócrata. Hay un ala radical del Partido Demócrata, el ala podemita, llamémosla, furibundamente antisemita, y que está en estos momentos pues promoviendo todo tipo de acciones, especialmente en universidades, pero no solo, porque saben que pueden aprovechar que estamos cerca de las elecciones de noviembre para presionar a Biden. Si Biden y el Partido Demócrata quieren tener una campaña tranquila, pues entonces tienen que apaciguar a ese sector. ¿Para qué se hacen estas acampadas en Columbia y todo eso? En Yale. Pues para lanzarle a Biden el mensaje de que como sigas ayudando a Israel, pues vamos a boicotear la campaña del Partido Demócrata. Y el Partido Demócrata tendrá que elegir apaciguar a sus salvajes antisemitas o persistir en lo correcto.
¿Qué es lo que elegirá? Pues viendo cómo está la izquierda occidental, mucho me temo que no va a resistir mucho el Partido Demócrata a la tentación de comportarse mal.